Buenas tardes y bienvenidos. El teatro mistérico, el teatro tradicional de Grecia, no solo es la cuna del teatro occidental, no solo es la cuna y no solo la cuna, sino la expresión más excelsa de la que luego han heredado todas las artes escénicas, sino que sigue siendo una experiencia cultural que nos sigue conmoviendo, que nos asombra, que nos sobrecoge. Cualquiera que haya ido a ver una obra de teatro en Sagunto, ahora en verano, en el ciclo de teatro clásico, o a Mérida, si uno tiene la suerte, espero no ofender a nadie con esta opinión, de que no te estropeen la obra haciendo una versión muy rara, si uno tiene la ocasión de poder ver realmente una obra de Sófocles o de Eurípides o de Esquilo, uno se siente sobrecogido. Quiero decir, aunque sea 25 siglos después, el espectador de esa obra de teatro se da cuenta de que está delante de una manifestación cultural que no es convencional, que es extraordinaria. Y eso que está fuera de lo ordinario es lo que abre en nosotros nuevas rutas, es lo que abre en nosotros interrogantes. El teatro griego no es muy racional. Uno se da cuenta ante una obra griega que pasan cosas muy raras, no es muy racional, pero no es racional por arriba. Hay una irracionalidad que se asoma por encima. Hay una irracionalidad que es una irracionalidad animal, pero hay una irracionalidad en el hombre que es superar la razón. Y el teatro griego nos pone delante de un espectáculo que tiene esas características. El dios que se relaciona con el teatro es el dios Dionisos. Dionisos, Baco, que todos nosotros relacionamos con el vino, con el éxtasis, y la razón de que Baco, de que Dionisos esté en relación con la fruta de la vid tiene que ver con ese estado de éxtasis que uno siente cuando ha bebido un poco, pero naturalmente los griegos no se referían a eso, sino se referían al éxtasis interno que hace que el ser humano se pueda asomar a otros paisajes. También es interesante saber cuál es el mito en relación al nacimiento de Dionisos. A Dionisos se le llama el doblemente nacido. Y es el doblemente nacido porque nosotros en el teatro también nacemos dos veces. ¿Por qué nacemos dos veces? Porque nos vemos presentados ante una situación que se puede convertir como en otra vida nuestra. Y es que se dice que Zeus, que gustaba de tener amoríos, pues se enamora de una mujer muy hermosa, de Sémele, de una mortal. Y Sémele se queda embarazada de Zeus, pero Hera, que está furiosa y está celosa de los amoríos que Zeus tiene continuamente, piensa en una estratagema y le insinúa a Sémele que le diga a Zeus, a su amante, que se muestre ante ella con todo su esplendor. Ella es una mortal y Zeus es un dios. Y entonces Hera sabía el consejo que le estaba dando. De modo que Zeus se aparece en todo su esplendor delante de Sémele y Sémele muere inmediatamente. Pero antes de morir le había dicho a Zeus que estaba embarazada y entonces Zeus saca al niño del vientre de Sémele y lo deposita, no podía dárselo a Hera para que lo tuviera en su vientre y terminara la gestación. Así que coge a Dionisos, que era el fruto de Sémele y de Zeus, y lo guarda en su muslo. Y entonces nace nuevamente de Zeus Dionisos, como una segunda vez. Se dice que la primera vez es cuando nace de Sémele y la segunda vez cuando nace de Zeus. Mirad, una de las cosas más hermosas del mundo antiguo, de los mitos, de todas estas obras clásicas, es que todo es un rizo de conocimientos y alusiones, todo alude a mil cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que sé
contado antes acerca de que Zeus no se podía mostrar en todo su esplendor delante de una mortal. Eso nosotros lo vamos a ver en muchos textos clásicos. Hay un texto hermosísimo que nosotros estudiamos en nuestros cursos, que es el Bhagavad Gita, en el que Krishna, que está instruyendo a Arjuna, tampoco se puede mostrar en todo su esplendor, como una metáfora de que el ser humano tiene que acercarse a la verdad poco a poco. Y que nosotros no estamos preparados para ponernos delante de la enseñanza de un Dios. ¿Por qué? Porque esa enseñanza nos supera tanto que acabaría con nosotros. Es decir, el crecimiento dentro del ser humano ha de ser paulatino. Si hablamos acerca de los orígenes del teatro, se nos va a decir que el teatro mistérico florece en el siglo V a.C. y en el siglo VI van a florecer las figuras teatrales que nosotros conocemos, quiero decir, con una diferencia de 40 años están Sófocles, está Eurípides y está Esquilo. Cuando nosotros hablamos de teatro o cuando nosotros hablamos de la gran literatura, es un error pensar que el teatro o la literatura es una ficción frente a la realidad. La gran literatura, y desde luego el teatro mistérico y el teatro de Grecia, es la realidad más grande que hay. Es una realidad sin limitación de espacio y de tiempo. Lo que a nosotros nos conmueve cuando nos ponemos delante de una obra clásica es que las obras clásicas, es que las obras artísticas nos explican la vida. Nosotros estamos delante de la vida y no la comprendemos. Ahora tenemos que leer a Ana Karenina o leemos los cuentos de Chekhov o nos asomamos a una obra clásica y las obras clásicas nos explican lo que está ocurriendo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque es como un destilar, una experiencia, y al nosotros alejarnos, al ver eso alejados de nosotros, somos capaces de comprender cosas que en la vida normal no somos capaces de comprender. El arte real, como era el arte mistérico en Grecia, lo que nos enseña es las entrañas de aquello que nosotros vemos y que en su explicitud no comprendemos. Las cosas explícitas no las comprendemos. Entonces, el arte real, el arte mistérico, nos enseña las entrañas, nos enseña el motor. Y nosotros, al ver el motor, podemos comprender de qué nos está hablando la vida. Nosotros vemos que el teatro mistérico nos dice que procedía de los misterios de Eleusis. Y si el teatro mistérico es una popularización de estos misterios de Eleusis, y al ver una obra de teatro mistérico nos quedamos sobrecogidos, nos preguntamos qué dimensión tenían esos misterios, para que algo que sea la popularización de eso tenga todavía una resonancia tan grande. Bueno, en realidad el eco nos va a devolver nuestra pregunta, porque todo aquello que tiene que ver con los misterios es un mundo que se queda sumergido en las nieblas y del que nos han llegado pequeñas enseñanzas por aquí y por allá, pero nosotros tenemos la oportunidad de poder asomarnos al teatro. En el teatro, los géneros, hay tres tipos de géneros, tres tipos de géneros que tienen que ver con tres miradas con las que se va a plantear una acción. Primero se nos habla de la tragedia. En la tragedia nosotros vamos a ver a los dioses, al destino, que se muestran como una fuerza inconmensurable ante la que el hombre se siente pequeño, ante la que el hombre siente que no puede actuar. Es decir, el hombre de pronto se encuentra ante el destino y parece no tener libre albedrío, porque los dioses y el destino le aplastan y el hombre no es capaz de poder actuar. En el drama, nosotros vamos a ver que en el drama ocurren situaciones en las que aparecen también los dioses, aparecen los problemas de los hombres, pero no hay situaciones tan extremas
como en la tragedia. Porque en la tragedia lo que nosotros observamos es que hay una ruptura del orden moral, una ruptura del orden moral que va a provocar como muchas olas a su alrededor. Va a tener consecuencias irreversibles. En el drama esto no es así. En el drama la situación es parecida a la que vivimos la mayoría de los seres humanos, pero las consecuencias no son tan graves ni son irreversibles. El otro género que existía era el género de la comedia. Comedia viene, bueno, la palabra tragedia significa el canto del macho cabrío y se refiere a que en los cánticos que se realizaban a Dionisos a veces se disfrazaban de machos cabríos. Entonces eso es lo que significa tragedia. Y comedia viene de comos, de pueblo, es porque es la manera más popular de acercarse a los actos, aunque es mucho más divertida la etimología que da Lope de Vega, que dice que las comedias son come días, porque se comen los días de aquel que los quiere escribir. Una de las cosas más extraordinarias que ponía de relieve el teatro trágico, el teatro griego, es que las acciones a las que se habían sometidos los seres humanos habían sido provocadas por un exceso. Ese exceso los griegos lo llamaban ibris. Ibris es el exceso, es la rotura del orden moral. Y esa rotura del orden moral va a tener consecuencias en todos los seres humanos que están alrededor de esa persona que ha cometido ese exceso moral e incluso en la naturaleza. ¿Y esto por qué era? Porque los griegos concebían que la naturaleza del ser humano era social, pero no porque nosotros vivamos en las polis, no porque nosotros vivamos en las ciudades, sino porque la naturaleza esencial del ser humano es social. El otro está en nosotros. Y aunque nosotros viviéramos como ermitaños en una montaña, la acción que realiza el ser humano tiene consecuencias en todos los seres humanos. Claro, se ve de una manera más inmediata en aquellos que tienen una relación más cerca, pero también en aquellos que están muy alejados y en la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque los seres humanos proceden de lo uno. Es lo que vienen a decir todas las religiones, de que todos los hombres son hermanos, son unos, y lo que expresan todos los poetas cuando nos vienen a decir, y lo que nosotros mismos sentimos cuando sabemos que si existe un solo hombre feliz en el mundo, yo también puedo ser feliz, como sintiendo que hay una relación entre aquello que está muy lejano y nosotros mismos. Una de las cosas por las que tenemos que volver a estudiar el teatro griego es por algo que mencionaba al principio, no solo porque sea la cuna de las artes, sino porque es la cima más alta que ha alcanzado. Quiero decir, nosotros 24 siglos después no hemos alcanzado la altura que demostraban los griegos en la manifestación del arte. ¿Y por qué tenemos que remitirnos a ello? Porque tenemos mucho que aprender. Hay una idea muy hermosa que se expresa en una novela de Scott Fitzgerald, El Gran Gatsby, que termina con una frase muy bonita, ¿no? que viene a decir, al final, me la he apuntado porque es muy bonita, dice, así seguimos golpeándonos barcas contra corrientes, devueltos sin cesar al pasado. Es decir, que nuestra vida es un caminar hacia el mar, pero al final de ese caminar hacia el mar lo que nos encontramos es con el pasado. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros todo el transcurrir de la vida y lo que se mostraba también en estas obras es una búsqueda de la identidad. Y como la identidad a veces tiene mucho que ver con el pasado, nosotros transitamos por la vida y al final nos vamos a encontrar con esa identidad. Quizá el juego de pasar por la vida tenga que ver con que al final de ese recorrido podamos encontrarnos con nuestra identidad conscientemente. Es decir, descubrir al final de la vida quiénes éramos, aunque lo que hemos sido lo hemos sido siempre, que es el aprendizaje, el traer eso que somos a la conciencia. Una de las enseñanzas de las que ha vivido toda la psicología
y la psicología más moderna, mirad, todo lo que parece moderno, todo lo que se muestra como moderno, todo lo hicieron los griegos antes. Mirad, por ejemplo, cuando nosotros vamos a una obra de teatro y nos parece muy novedoso que los actores increpen a los espectadores, eso lo hacían los griegos. Los griegos estaban en las obras de teatro y le preguntaban al que había ido a la obra: ¿y tú qué piensas? ¿Qué te parece? ¿Y cómo ves tú esto que está ocurriendo aquí sobre el escenario? Muchos de los efectos especiales que hoy se utilizan ya eran utilizados por los griegos. Los griegos construían sus teatros. Hay que tener en cuenta que Grecia es una tierra muy montañosa, pero ellos buscaban esos enclaves con intención para producir determinados efectos sonoros. Es decir, que nosotros tenemos muchísimo que aprender de los griegos. Y quería comentaros que, fijaros que una de las cosas que hoy en psicología se ve, por ejemplo, cuando alguien va a un psicólogo, dicen: bueno, voy a estudiar cuáles son tus constelaciones familiares, voy a estudiar cuál ha sido la dinámica dentro de tu familia. ¿Por qué? Porque saben que hay veces que hay dinámicas que están en nosotros, que llegan a nosotros como una herencia invisible, inconsciente, que nos hacen comportarnos de determinada manera y que tiene que ver con algo que le ha pasado a mi madre, con algo que le ha pasado a mi abuela. De todo esto hablaban los griegos en sus obras. Ellos sabían que el tiempo que a nosotros nos parece algo contundente, en realidad no tiene barreras. Y que, por ejemplo, ellos mostraban en sus obras que cuando alguien cometía un crimen, eso iba a afectar en el hilo del tiempo en todas las direcciones. Afectaría a los antepasados, que ya no podrían descansar en paz. Y afectarían a los hijos y a los nietos y a todos los que vinieran. ¿Por qué? ¿Y cómo se mostraría en esa herencia? En un impulso en el comportamiento del ser humano que te lleva a actuar de determinada manera y tú no sabes muy bien por qué. ¿Y qué era lo que decían los griegos? Pues que todo lo que hacemos llega como una herencia a los demás. Es decir, nosotros sabemos que nosotros educamos a nuestros hijos o a nuestros alumnos con nuestras palabras, pero los griegos sabían que lo que transmitimos también está en el mundo invisible. Por lo tanto, transmitimos con lo que pensamos, transmitimos con lo que sentimos y transmitimos con las vivencias que están dentro de nosotros y que ni siquiera tenemos en la conciencia. ¿Por qué? Porque todo existe en ese mundo invisible, perdonadme la comparación, porque por ejemplo con la nube que se crea en Chernobyl cuando se rompe la central nuclear. Quiero decir, se crea una nube y esa nube se expande y afecta a todos aquellos que están bajo esa nube. Pues los griegos vendrían a explicar una cosa parecida. Lo que nosotros hacemos cuando existe una ruptura del orden moral, se crea como una entidad invisible que va a afectar como una nube, y entonces todos los ciudadanos que viven en esa ciudad, todas las personas que pasean por esos lugares se van a ver afectados por esa experiencia que ha existido y aunque no se exprese explícitamente, existe en el mundo invisible. Nos venían a decir como que la naturaleza es un juego de espejos infinitos. Y como la naturaleza es un juego de espejos infinitos, la actuación de un ser humano puede reflejarse en un juego de espejos que se dispara y que acaba teniendo consecuencias en algo que a nosotros nos parece inaudito. El teatro mistérico tenía una intención pedagógica. Los griegos no iban al teatro a divertirse, entre otras cosas porque, mirad, las obras griegas duraban 12 horas. O sea, iban a ver una tetralogía. Una tetralogía que son 3 tragedias y una comedia que se representaba al final, que tenía la comedia como un carácter más lúdico para ayudar a los espectadores a bajar a la tierra después de esa experiencia que habían tenido impactante. Iban al teatro desde el amanecer hasta el atardecer. Y también eso era como una metáfora de la vida. Iban como del amanecer de la vida al ocaso de la vida. ¿Y por qué era? Porque en esa intención pedagógica que tenía el teatro,
los espectadores iban al teatro a vivir una experiencia, a vivir una vida, a experimentar lo que igual te llevaba 2, 3 vidas, 4 vidas a aprender. Ellos iban a una trilogía, 3 tragedias que veían, y entonces comprendían al ver esas obras algo que tenía que ver con ellos mismos. Es decir, el teatro griego ofrecía experiencia destilada, y tenían conocimientos psicológicos para ser capaces de influir en la colectividad. O sea, unos conocimientos increíbles. Los griegos iban 12 horas. Hoy en día solo se hacen obras de ese tipo en Japón. Pero ya no, en ningún sitio se hacen obras que duren desde el amanecer hasta el atardecer. Yo me quería acercarme, y os voy a leer también algunos fragmentos para que saboreéis, porque otra de las cosas bellísimas que tiene el teatro griego es su belleza. Pero ocurre una cosa, mirad, como nosotros somos hijos de nuestro tiempo, todos en nuestro tiempo tenemos también la nube de Chernóbil que nos pasa por encima de nuestro tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no tenemos paciencia y no tenemos educación, en el sentido de que no tenemos educación para tener la calma de poder saborear estos textos que son tan hermosos, pero que no se pueden apreciar con la inmediatez. Entonces yo os aconsejaría, después de esta conferencia, que os cogierais un texto clásico de Esquilo y que saboreéis los diálogos de los coros, la belleza del lenguaje, las metáforas. No lo vamos a ver enseguida, pero da igual. Hay veces que cuando tardamos en ver mucho las cosas es cuanto más quedan en nuestro corazón, ¿entendéis? Las cosas que llegan muy deprisa se van. Pero aquello que nos ha costado entender, que hemos tenido que buscar un par de palabras en el diccionario, aquello que nos cuesta acceder a ello, se queda para siempre en nosotros. Entonces, yo os quiero acercar a la única obra clásica que nos ha quedado completa, la única trilogía que nos ha quedado completa. La única trilogía que nos ha quedado completa viene de Esquilo. Esquilo es genial, sin duda alguna, pero no sabemos si era el más grande, porque eran todos extraordinarios estos dramaturgos. Pero ¿por qué es el más famoso? ¿Por qué es el más conocido? Porque de él nos ha llegado una trilogía completa, que se llama la Orestiada. Y en la Orestiada vamos a ver que hay 3 obras. Una se llama Agamenón, que es el jefe de las huestes griegas que vuelve de conquistar Troya. Otra es las Coéforas. Coéforas significa en griego, fore es llevar y coe es las libaciones. Coéforas son como las plañideras, son aquellas que llevan las libaciones. Y luego están las Euménides, que Euménides significa las apacibles, y en realidad Euménides se refiere a las erinias, a las furias. ¿Qué eran las furias? Las furias eran las diosas vengadoras horribles que perseguían a aquellos que habían cometido un gran crimen, pero les llamaban Euménides, las apacibles, para ver si llamándoles de esa manera aplacaban un poco su ira. Es lo mismo que hacían en la antigüedad al llamar océano Pacífico al océano, al más proceloso de los mares, o al llamar Ponto Usino, Ponto es el mar, Ponto Usino es el mar hospitalario, y de hospitalario no tiene nada, son las aguas más alebrestadas que hay, pero se le pone ese nombre por ver si, porque sabían que la naturaleza estaba viva. Y entonces le pedían clemencia, ¿no? Y entonces las Euménides son estas erinias horribles que perseguían a aquel que había cometido un crimen. Bueno, entonces nos vamos a asomar a la primera de estas tragedias que constituye la trilogía, que es Agamenón. Agamenón no es el gran héroe griego, ¿no? Porque a nosotros nos conmueve mucho más Aquiles, o nos conmueve Héctor o Ulises, pero Agamenón era protagonista de los Nostoi, que era el género griego que hablaba de aquellos héroes que habían ido a Troya y volvían por mar. Entonces, sabemos que Agamenón vuelve de la guerra de Troya.
Y entonces, al volver de la guerra de Troya, los mensajeros traen noticias de que en la guerra de Troya se ha cometido un gran ibris, un gran exceso, un gran pecado, una transgresión moral. ¿Y por qué? Porque los griegos hablaban como que la guerra tenía una manera de discurrir como dentro de la ley. En la guerra hay unas cosas que se pueden hacer, pero no se puede hacer cualquier cosa. Y entonces los mensajeros traían noticias de que en esa conquista de Troya se habían cometido muchos excesos. Y el espectador inmediatamente comprendía que esos excesos que se habían cometido en la guerra de Troya iban a tener consecuencias en las tragedias particulares de cada uno. Es decir, como los seres humanos son uno, aquellos excesos que cometen los soldados en la guerra de Troya va a tener consecuencias en mi desgracia doméstica. Llega Agamenón, y Agamenón va a llegar a Argos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la esposa de Agamenón está viviendo con su amante. Está viviendo con Egisto, con su amante. Y además su amante es enemigo de Agamenón. De modo que Agamenón va a llegar y llega de Troya con un rehén de guerra. ¿Qué rehén de guerra trae? Se trae a Casandra. ¿Y quién es Casandra? Casandra es la hija del rey Príamo. Casandra era como una especie de vestal, era una sacerdotisa del templo de Apolo, a la que Apolo había concedido el don de la predicción a cambio de que ella tuviera amores con él. Entonces Apolo le da el don de la predicción a Casandra, pero cuando quiere tener amores con ella, ella le dice que no. Y entonces Apolo le dice: muy bien, no te voy a quitar el don de la predicción, pero nadie jamás creerá tus oráculos. Y entonces Casandra lleva esa maldición encima. ¿Qué es lo que ocurre? Que ella predijo el regalo que traía el caballo de Troya. Hay un refrán, para que no os fiéis de ningún griego, hay un refrán que dice: temo a los griegos aunque me traigan regalos. Entonces a vosotros, aunque os traiga un regalo un griego, temedle. ¿Por qué? Porque los griegos llevan el regalo del caballo de Troya, ¿no? Entonces Agamenón va a llegar allí con Casandra, y aquí sabemos que Agamenón ha cometido un exceso, aparte de los excesos que se hayan cometido en Troya. Es que se trae como hetaira, se trae como esclava a la hija de un rey, y a la hija de un rey que era una sacerdotisa de Apolo. Y entonces los espectadores decían: vale, esto va a tener graves consecuencias, porque él no puede hacer eso. Él no puede traerse como esclava a la hija de un rey, ni traérsela como amante. ¿Y qué es lo que tiene de espectacular la obra de Agamenón? Que Casandra sabe todo el rato todo lo que va a ocurrir, y lo dice y nadie le cree. Casandra llega delante del palacio y entonces sabe, por su capacidad, sabe que la esposa de Agamenón, Clitemnestra, y su amante Egisto planean asesinar a Agamenón y luego asesinarla a ella. Y entonces ella está delante del palacio, y os voy a leer un poquito para que apreciéis el lenguaje tan... Dice: ella se dirige a Apolo: oh Apolo, Apolo, divinidad de los caminos, mi destructor, pues me has destruido sin tener pena por segunda vez. Le ha destruido por segunda vez porque la primera vez que la destruyó fue cuando le dio el don de la profecía, pero le dio la maldición de que nadie le creyera. Dice, sí, ella está diciendo que ha llegado a una casa que odian los dioses. Sí, a una casa que odian los dioses,
testigo de innúmeros crímenes en los que se asesinan parientes, se cortan cabezas, a una casa que es un matadero de hombres y a un solar empapado de sangre. Es decir, Casandra sabe lo que va a acontecer ahí. Dice: oh penas, penas de mi ciudad enteramente destruida. Ay de los sacrificios que con la intención de salvar las torres ofrecía a menudo mi padre de entre los ganados que en nuestros ricos prados pacían. Ningún remedio fue suficiente para evitar, como hubiera debido, que padeciera la ciudad. Y yo, con mi alma fogosa, pronto a tierra voy a caer. Y entonces, en un pasaje más adelante, explica cómo Apolo le dio el don de la profecía y cómo ella no cumplió con su pacto. Dice: Apolo, Dios de la profecía, me encomendó el cumplimiento de este servicio. Me encomendó que yo hiciera predicciones. Dice el corifeo: ¿acaso fue herido a pesar de ser Dios por deseo amoroso? Y dice ella: yo antes tenía pudor de hablar de estas cosas. Y le dice el coro: claro, mirad qué bonito, le dice: claro, todo el mundo es más delicado cuando es feliz. ¿Ves? Esto está escrito hace 24 años, dice: todo el mundo es más delicado cuando es feliz. ¿Por qué? Porque cuando somos felices somos generosos, pero cuando nos va mal somos crueles, ¿no? Y le dice a Casandra, y dice: Casandra dice: bien que luchó para conseguirme suspirando de amor por mí. Corifeo: ¿y llegasteis a compartir la acción de engendrar? Casandra: luego de haber consentido, no le cumplí la palabra a Loxias. Loxias es Apolo. ¿Estabas ya entonces posesa por el arte adivinatorio? Ya venía yo vaticinando todos los sufrimientos a los ciudadanos. ¿Y cómo entonces quedaste indemne de la ira de Loxias? Por haber cometido esta falta, ya no convenzo a nadie de nada. Entonces, cuenta eso. La figura de Casandra es espectacular, porque es una sacerdotisa, es elegantísima, sabe todo lo que va a ocurrir, va a su destino con una dignidad, sabe que van a asesinarla, pero va a su destino con calma y con dignidad. La figura de Casandra es muy especial. Y bueno, otra de las cosas interesantes que cuando estudiamos en el colegio o en el instituto, cuando nos hablan del teatro griego, nos hablan de que en el teatro griego se producía una catarsis. ¿Y qué es esto que dice que se producía una catarsis? La palabra catarsis significa purificación. Es decir, los espectadores iban al teatro y se purificaban. ¿Y por qué se purificaban? Se purificaban porque comprendían los hilos del destino, comprendían cómo el destino había ido tejiendo sus hilos y comprendían qué causas habían ocasionado qué consecuencias, y la comprensión les purificaba, que esto es una cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque mirad, nosotros estamos aquí en una escuela de filosofía, ¿y qué es lo que nos purifica? Nos purifica el comprender las leyes, por comprender qué ley he transgredido yo, qué actos míos han ocasionado qué consecuencias, comprender qué consecuencias va a tener, cómo estoy viviendo ahora, cómo estoy pensando ahora. Esa comprensión me purifica. Entonces, ellos comprendían en el teatro los hilos de las acciones. Y entonces nosotros vamos a ver que en Agamenón, llega Agamenón allí y su esposa y el amante de su esposa asesinan a Agamenón en una bañera con un hacha. Que eso es una de las cosas que también a nosotros nos quedamos un poco así, porque decimos, jolín, el pueblo griego de la armonía, de las acciones comedidas, y qué cosas cuentan en sus obras, ¿no? O sea, a quien no asesinan con una hacha, se cometen incestos, se cometen actos terribles. ¿Y por qué se cometían esos actos terribles? Porque eso hacía que el espectador, al ver actos en los que él
no se sentía impelido porque decía, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo, yo no cometo incestos, yo no cometo asesinatos. Producía una relajación que permitía la reflexión. ¿Ves? Hay veces que cuando nos afrontan de una manera directa con lo que estamos haciendo, nos cerramos. En cambio, si nos cuentan una historia que no tiene nada que ver con nosotros a veces en esta escuela de filosofía bromeamos y cuando hablamos de algo decimos, bueno, esto no pasa aquí, esto pasa en algún otro planeta. A nosotros no nos pasa, eso pasa en algún otro planeta. ¿Por qué? Porque al ver lo que pasa en algún otro planeta, nosotros abrimos el corazón y escuchamos. Y a los griegos les pasaba igual. Escuchaban todas estas grandes tragedias, pero ellos sabían que se estaba hablando de ellos y que se estaba hablando de lo que les pasaba a ellos. Y os voy a explicar un poco porque, por ejemplo, nosotros sabemos, en la obra de Agamenón, Clitemnestra y Egisto han asesinado a Agamenón. Pero la obra nos va a explicar por qué Clitemnestra y Agamenón por qué Clitemnestra y Egisto odian a Agamenón. ¿Por qué le odian? Que eso es lo que era interesante, porque el espectador decía, ¿por qué me pasa esto a mí? Dice, sigue el hilo hacia atrás y comprenderás por qué te pasa esto aquí, ¿no? Entonces, explicaban por qué le odiaban. Y entonces nosotros vamos a saber que Agamenón, el esposo de Clitemnestra y Egisto, son primos hermanos. ¿Y por qué son primos hermanos? Son primos hermanos porque los padres de ellos dos son hermanos. Y entonces nosotros yéndonos hacia atrás vamos a ir viendo cómo todo el mundo ha cometido ibris, cómo todo el mundo ha cometido un pecado, cómo todo el mundo ha roto la desarmonía, que eso desemboca en que a todos les pase lo que les pasa. La madre de Atreo y de Tiestes incita a sus dos hijos a que asesinen a otro hermano que tienen, que es solo hermano por parte de padre. Entonces, Atreo y Tiestes matan a otro hermano que tienen solo de padre. La madre le incita porque dice, ese hermano va a ser un problema porque va a querer acceder al trono. Matadle, le asesinan y entonces ellos dos tienen que huir a Micenas. Huyen a Micenas y el rey de Micenas les dice, a mi muerte vosotros seréis soberanos de Micenas y os tenéis que alternar en el reinado, cada vez reinará uno. Pero ellos no están de acuerdo con ellos y se establece entre ellos una guerra civil. Además, Atreo, el padre de Agamenón, se entera de que su esposa es la amante de su hermano Tiestes. Pero Atreo no dice nada. No dice nada, pero secuestra a los hijos de Tiestes y los sirve en un banquete a su propio padre. Atreo secuestra a los hijos de Tiestes, los asesina y se los da en un banquete. Fijaros qué ruptura de libris, ¿no? Pero nosotros como espectadores podíamos pensar, ¿qué cosas hacemos nosotros a veces para obtener victorias? ¿A quién sacrificamos a veces para tener algunos logros? ¿No? El griego pensaba, nosotros comprendemos, porque eso es como una estructura de un cuento o algo muy grande, pero nosotros pensamos, ¿qué cosas hacemos nosotros a veces para obtener algunas cosas? Entonces, Atreo le sirve a Tiestes sus propios hijos y Tiestes, que se ha comido a sus propios hijos, va al oráculo porque se ha quedado sin descendencia y el oráculo le dice, si quieres tener descendencia, solo hay una manera en la que puedas tener descendencia y es que tengas relaciones incestuosas con tu propia hija. De modo que Tiestes tiene relaciones incestuosas con su propia hija y ese es Egisto. ¿Qué es lo que le explicaban a los griegos? Que Egisto estaba todo él lleno de toda esa ignominia, lleno de todo ese odio, de todo ese pecado. Y es ese pecado que le llega a él como una herencia lo que le hace
encontrar argumentos para poder asesinar a Agamenón. Fijaros, también es muy interesante esto que nos cuentan de Egisto, porque Egisto ha sufrido el dolor de que su hermano ha secuestrado a sus hijos y los ha asesinado. Pero ¿qué hace él luego para sobrevivir? Él también comete un ibris. ¿Qué ibris comete? ¿Qué exceso? Que para que su descendencia no termine, tiene relaciones incestuosas con su hija. Es decir, y nosotros podemos pensar, ¿qué cosas hacemos nosotros cuando nos sentimos víctimas? Cuando nos sentimos víctimas, ¿con quién arrasamos? A veces somos víctimas, ¿no? Pero cuando somos víctimas, igual hacemos algo como Tiestes. No eso, pero nos sentimos víctimas y hacemos algo, ¿no? Entonces, el espectador comprendía el hilo que había causado las actuaciones de todos ellos. Entonces decimos, y Clitemnestra, ¿por qué odia a Agamenón? ¿Por qué? Porque cuando Agamenón tenía que salir con sus tropas para conquistar Troya, no tenía viento favorable. Y entonces, como no tenía viento favorable, el oráculo le dice: la única manera en la que tus naves van a poder salir para la conquista de Troya es que sacrifiques aquello que es más valioso para ti, a tu hija Ifigenia. Y entonces Agamenón, que también está cometiendo un ibris, Agamenón sacrifica a su hija Ifigenia, a la hija de Agamenón y Clitemnestra, la sacrifica a Artemisa para que puedan salir las naves. En los mitos griegos, como son muy bonitos y tienen muchas ramificaciones, hay mitos que nos cuentan que Artemisa, apiadada de la joven, en el último momento la rescató y la sustituyó por un cervatillo. Y también sabemos, porque en las obras, ¿qué es lo que le quedaba al espectador? Que el que la hace la paga, que todos acaban pagando sus deudas. Todos acaban pagando sus deudas. Entonces nosotros también sabemos por qué Artemisa le pide a Agamenón un sacrificio tan grande. ¿Y por qué era? ¿Por qué? Porque Agamenón, una vez paseando por un bosque sagrado dedicado a Artemisa, mata a un animal dedicado a la diosa. Y entonces él sabía que no podía matar a un animal dedicado a la diosa, pero mata a un cervatillo y se jacta de ello. Y entonces en la obra nosotros vamos entendiendo cómo todos esos excesos han quedado como acumulados y todo luego, pasando un tiempo, todo empieza a tener consecuencias. La segunda de las obras, Agamenón termina, como os he dicho, con el asesinato de Agamenón por parte de Clitemnestra y de su amante, y viene la segunda obra. ¿Cómo se llama la segunda obra? Las coéforas. ¿Qué son las coéforas? Las que hemos dicho, las que hacen las libaciones. Y entonces, ¿qué ocurre? Que las coéforas comienza con una joven que se llama Electra, que ha sufrido todos esos ibris que ha habido. ¿Qué le ocurre? Electra carece de libertad. Electra solo vive secuestrada por un afán de venganza. Lo único que quiere Electra es vengar la muerte de su padre y no puede pensar en nada más. Electra recibe esa herencia de todo ese dolor y quiere matar a aquel que ha asesinado a su padre, a su madre y al amante, ¿no? Pero ella, como no puede hacer eso, está esperando la llegada de Orestes, de su hermano, que ha sido enviado fuera los reyes mandaban a sus hijos fuera para que se lidiaran en los artes de la guerra, que aprendieran. Entonces Orestes había estado fuera y viene. Y ella, como había estado 10 años fuera, Electra no es capaz de reconocer a su hermano. Y entonces nos vamos a asomar a una de las cosas más bonitas y más escalofriantes del teatro griego, que es que se produce una anagnórisis. Anagnórisis significa reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento? El reconocimiento es cuando un personaje de una obra
de pronto se da cuenta de la verdadera identidad de aquel que tiene delante, o de la verdadera identidad suya. ¿Qué es lo que pasa? Que en las obras griegas nosotros vamos a ver a muchos personajes que son hijos de reyes, pero se han criado entre pastores, pero se han enviado fuera, entonces ellos no saben quién son. Pero cuando descubren quién son, con ese descubrir quién son, se despliega un poder, porque no es lo mismo sentirte el hijo de un rey que sentirte el hijo de un pastor, y se despliega una misión en la vida. Eso nosotros también lo vemos en el camino del héroe. Cuando el héroe descubre quién es, de pronto sabe cuál es su identidad y entonces va a saber cuál es su misión en la vida. Y de los momentos más escalofriantes que hay en las obras griegas es cuando uno descubre quién es el otro. Es decir, los actores griegos les susurraban a los espectadores que estaban allí sentados: crees ser uno, pero en realidad eres otro. ¿Qué has de hacer en la vida? Descubrir quién eres tú, porque crees ser uno, pero eres otro. Cuando descubras quién eres, sabrás qué misión y qué poder hay relacionado al descubrir tu identidad. La anagnórisis es algo maravilloso. Y también, ¿por qué? Porque ¿qué viene a decir? Porque, claro, el espectador entendía, nosotros también tenemos finalidades parciales en la vida. Una finalidad parcial que se corresponde con una identidad parcial. Yo creo que soy madre y como soy madre, mi finalidad es de una manera. Si yo creo que lo que soy es la mujer de fulanito, si soy la mujer de fulanito, se establece con eso una finalidad. Si yo creo que soy profesora, con eso se establece una finalidad. Pero los griegos decían, sí, pero más allá de todas esas finalidades parciales, ¿qué hay en ti que es permanente? ¿Qué hay en ti que es esencial y que también estará ligado a una finalidad? ¿Qué eres tú más allá de ser joven, más allá de ser viejo? ¿Qué eres tú más allá de ser rey, más allá de ser un villano? ¿Qué eres tú más allá de ser esto, más allá de ser lo otro? Ve reduciendo aquello que es lo más esencial, lo más esencial, lo más esencial. Y aquello que es lo más esencial, colócalo en el centro de tu vida. Cuando nosotros colocamos aquello que es más esencial para nosotros en el centro de nuestra vida, existe la posibilidad de que nuestra vida tenga sentido. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos en el centro aquello que somos, nos vamos a poder trasladar a las finalidades parciales, pero siempre desde nuestro corazón. Y esto es lo que llamaban, lo que los sufíes definen diciendo que el sentido de la vida es cuando en cada parte de nuestra vida late ausente el todo. Cuando en el centro de mi vida está mi esencia y entonces en cada pequeña cosa que yo hago late ausente aquello que yo soy. Aquello que yo soy. Y entonces, si yo me siento un filósofo, puedo estudiar como un filósofo, puedo amar como un filósofo, puedo comportarme con los demás como un filósofo, porque ese es nuestro centro. Y decían los griegos, ¿y qué se ha de colocar en el centro de nuestra vida? ¿Qué ha de ser el centro? Porque hemos hablado de muchas identidades centrales. ¿Qué ha de ser el centro? Aquello más elevado que somos capaces de concebir. Aquello más elevado que somos capaces de concebir es lo que ha de estar en el centro. Entonces, Electra se encuentra con Orestes y entonces le convence a Orestes. Dices, tienes que asesinar a nuestra madre. Y Orestes dice, yo sé que tengo que asesinar a nuestra madre, pero es que se me ha parecido Apolo y Apolo me ha dicho que como no asesine, como no vengue la muerte de mi padre, van a ocurrirme desgracias terribles, pero como mate a mi madre,
cometa un matricidio, me van a perseguir las erinias por toda la eternidad. Entonces, os voy a leer el fragmento en el que él explica lo que le va a ocurrir, lo que él sabe que le va a ocurrir si asesina a su madre. Dice, espera, 450. Aquí. Dice Orestes, no me traicionará el muy poderoso oráculo de Apolo, pues me estuvo ordenando afrontar hasta el fin este riesgo. Mucho alzó la voz y me gritó las desgracias que le harán mi ardiente corazón si no voy contra los que mataron a mi padre, de la misma manera que ellos lo hicieron, y me estuvo diciendo que los matara en compensación, pero me decía una y otra vez que yo lo pagaría personalmente con muchas desgracias repulsivas para mi alma. Que el tenebroso dardo de los que habitan bajo tierra y exigen una expiación por haber caído en el seno de la propia estirpe, y además la locura y el medio funesto que surge en la noche, agitan, turban y expulsan de la ciudad a un cuerpo maltratado por látigo. Bueno, y entonces le da el oráculo diciéndole, si no vengas el deshonor de tu padre vas a tener muchas desgracias, pero si asesinas a tu madre te perseguirán las erinias. Finalmente, él sabe por el designio que le ha vaticinado Apolo, que tiene que asesinar a su madre. Entonces asesina a la madre. La escena del asesinato de la madre es tremenda porque le dice, vengo a vengar la muerte de mi padre, y ella le dice, no lo hice yo, hijo, fue la Moira, fue el destino la que me mandó. Y él le dice, también la Moira ahora manda tu muerte. Entonces la asesina. Y entonces el final de la obra de Orestes es cómo aparecen las erinias, que son arpías, que son monstruos terribles, persiguiendo a Orestes por haber asesinado a su madre. Y yo os voy a leer un poco de la descripción de las erinias para que veáis que ni siquiera en el terror, ni siquiera hablando de terror, lo hacen mejor hoy en día. Quiero decir, los griegos sabían también dibujar figuras de terror mejor. Dice, ¿dónde lo tengo anotado? Vale, ya está. Aquí. Dice, dice Orestes, hay esclavas, hay unas mujeres ahí como gorgonas, van vestidas de negro y enmarañadas en múltiples serpientes, ya no me puedo quedar aquí. No hay visión ninguna que me torture más que esta. Esas son claramente las rencorosas perras que pretenden vengar a mi madre. Soberano Apolo, cada vez hay más y sus ojos gotean sangre repugnante. Vosotras no las veis, pero yo sí que las estoy viendo. Me siento acosado, ya no puedo seguir aquí. Y entonces terminan las coéforas con Orestes perseguido por las erinias. Y también los espectadores de las obras se preguntaban, ¿qué nos persigue cuando nosotros no actuamos bien? ¿Qué nos persiguen? Porque Orestes no podía descansar, pero nosotros tampoco podemos descansar cuando hemos hecho cosas que no son correctas. Y ya como final de esta trilogía venían las Euménides. ¿Y qué son las Euménides? Las Euménides es la obra en la que Orestes, que es consciente de la falta que ha cometido, quiere acogerse bajo la clemencia de Atenea para que Atenea tenga piedad de él y las erinias no le sigan persiguiendo. Y entonces acontece, que lo habréis escuchado muchas veces, el juicio de Orestes. Y el juicio de Orestes también es un hito dentro de la cultura occidental. ¿Por qué? Porque nuestros procesos judiciales se hacen exactamente igual que lo que parece en el juicio de Orestes. Es decir, en el juicio de Orestes primero se hace una exposición de los hechos. Ha de hablar primero el letrado de la acusación y finalmente
habla el letrado de la defensa para que haya sido capaz de escuchar todos los argumentos que esgrime la acusación y por último tiene la palabra el acusado. Eso que aparece hace 24 siglos en una obra como esta es lo que se sigue haciendo exactamente igual en los tribunales de justicia. Entonces hay una escena preciosa que aparece al principio de las Euménides en las que Orestes, ha ido huyendo por toda la tierra de las de las furias que no le dejan descansar. Y entonces ha ido a Delfos al oráculo a pedirle piedad al dios. Y entonces llega la Pitia, la Sibila, y se pone delante de una piedra que se llamaba el ombligo, se llamaba Omphalos Gestas, que era el ombligo de la tierra. ¿Qué era el ombligo de la tierra? Un lugar que se suponía que era el centro del mundo. Y en ese centro del mundo se producía una comunicación entre el mundo espiritual y el mundo de los hombres. Por eso ahí la Sibila podía hacer sus vaticinios. De modo que la Sibila ve que Orestes lo tiene muy mal porque le están persiguiendo, ha cometido un crimen terrible y entonces se produce un proceso judicial y en ese proceso judicial se van a exponer los hechos y finalmente nosotros vamos a ver que Atenea, que Apolo habla en favor de Orestes y esgrime un argumento que era irrefutable para los griegos y era que Orestes había sido solamente una mano del destino. Es decir, en ese ibris que se había cometido, en ese exceso que se había cometido, en el que se produce una ruptura de la armonía, esa armonía no puede volver otra vez a su lugar hasta que la justicia impere. Es decir, la justicia debía necesariamente imperar para que la armonía volviera al universo. Y entonces el griego comprendía al ver la obra que Orestes solo había sido una mano del destino para que la justicia se ejerciera y volviera el orden. Y ese era un argumento que tenían que aceptar los griegos. ¿Y por qué? Porque ellos sabían que el destino estaba por encima de los propios dioses. Es decir, Zeus podía conocer el destino, pero no podía cambiarlo. Por lo tanto, si Orestes había sido solo un instrumento del destino, merecía la absolución. Entonces hay un juicio muy hermoso en el que él se defiende, explica por qué ha actuado de la manera que ha actuado y finalmente se le da esa sentencia absolutoria por la que él va a quedar libre. Y también es muy bonito cómo Atenea habla con las erinias, porque con las diosas vengadoras no quiere hablar nadie porque son repugnantes y nadie quiere hablar con ellas. Pero Atenea conversa con ellas y les dice que comprende cuál es su papel y que es necesario que hagan ese papel dentro del universo, pero que tienen que aceptar la sentencia y aquellas de muy mal grado aceptan la sentencia judicial y dejan de perseguir a Orestes. Y bueno, esta es la trilogía de la que os quería hablar y también de este mundo griego al que os quería aproximar y bueno, lo que quería era reiteraros esa invitación para acercaros a ese mundo bellísimo y también a esas reflexiones que nos hablan de cómo nuestra actuación rebasa lo individual. Es decir, no existe la posibilidad de pecar a escondidas. No existe la posibilidad de hacer las cosas mal y de que no nos afecte y que solo nos afecte a nosotros. Eso no existe en el universo. Es decir, todos estamos relacionados y así como a través de las obras griegas lo que trataban era de enseñar a los griegos un sentido de la responsabilidad, diciendo, date cuenta de las corrientes que pones en marcha cuando transgredes la ley, pues que nosotros aprendiéramos esa lección tan hermosa también que nos dieran los griegos y que reflexionáramos también acerca de las corrientes que nosotros queremos poner en funcionamiento.
Esto es una escuela de filosofía que trata de poner en funcionamiento corrientes que sirvan para que el ser humano sea más digno, para que el ser humano se conozca a sí mismo, para que pueda aprender, para que pueda tener un control sobre su mundo interior. Y yo os invito a que vosotros también, cada uno de vosotros, pongáis en marcha esas corrientes mágicas que afectan a los demás en lo malo, pero por supuesto que también en lo bueno. Bueno, muchas gracias.